Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a contar qué pasa con la pandemia de coronavirus. El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció que el coronavirus es una pandemia. Y este anuncio provocó mucho miedo en las personas porque al escuchar la palabra pandemia, pues creo que nos imaginamos lo peor. O sea, es como pandemia y entonces ya nos estamos imaginando zombies y todo el mundo contagiado y todo el mundo en el hospital y ya no hay remedio para esto. Pero en realidad creo que lo primero que tendríamos que hacer es entender qué significa que una enfermedad o un virus se convierta en pandemia y cuáles son las implicaciones de esta clasificación. Según la definición de la misma OMS, una pandemia es la propagación mundial de una enfermedad que causa brotes en por lo menos un país y que se propaga a otros países con patrones consistentes. Si vemos cómo el coronavirus ha llegado desde China hasta otras partes del mundo, podremos ver que este virus cumple con esas características. Para esto vamos a usar el mapa que ha creado la Universidad Johns Hopkins, en donde registran los casos de coronavirus en el mundo. De acuerdo con este mapa, como están viendo en la pantalla, hasta el viernes 13 de marzo, había 137,000 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 69,000 se recuperaron y 5,000 personas habían muerto. Aquí lo importante es que la palabra pandemia no se refiere a la gravedad de la enfermedad, no se refiere a su letalidad, se refiere a su propagación, es decir, que sale de un país y llega a otros países con un patrón de enfermedades consistente, y es lo que ha pasado hasta ahora con el coronavirus. De hecho, el día que la OMS anunció esto, dijo otras dos cosas que son muy importantes. Para empezar, dijo que un coronavirus nunca había sido considerado como una pandemia. Es decir, que este coronavirus, este nuevo coronavirus, el COVID-19, es el primero en ser considerado una pandemia. Pero también dijo que es la primera vez que una pandemia puede ser controlada. Entonces sí, la palabra pandemia asusta, pero la misma OMS está diciendo que esto no está fuera de control, sino que es muy controlable. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, la información de la OMS también dice que 90% de los casos de coronavirus hasta este momento se han concentrado en 4 países: China, en donde surgió, Corea del Sur, Irán e Italia. Entonces tampoco es que el patrón de contagio sea uniforme en todo el mundo, sino que todavía está concentrado en algunos países. Además, la OMS destaca que por lo menos en China y en Corea del Sur los contagios de coronavirus han disminuido de manera drástica, lo cual prueba que los gobiernos sí pueden lograr contener esta enfermedad. Para las personas que vivimos en México, lo importante es saber qué está pasando en nuestro país, ¿no? Cuántos contagios hay, cuántos casos sospechosos hay, cuántas personas se han recuperado, cuántas personas se han muerto. Entonces, ahora les voy a contar sobre esos casos. El primer caso de coronavirus en México fue confirmado el 28 de febrero pasado y se trató de un hombre joven en la Ciudad de México. A partir de entonces y hasta el 12 de marzo, la Secretaría de Salud ha registrado de manera oficial 15 casos de coronavirus en México, distribuidos de la siguiente manera: 5 en la Ciudad de México, 3 en el Estado de México, 2 en Puebla, 1 en Querétaro, 1 en Nuevo León, 1 en Durango, 1 en Coahuila y 1 en Chiapas. Hasta este momento, además, se ha registrado un paciente que se recupera de este virus en Sinaloa y es el único. Y además, hasta ahora nadie ha muerto por coronavirus en México. Algo más que es importante saber es que los casos mexicanos de coronavirus han sido contraídos en países europeos, principalmente en Italia, en donde estuvo casi la mitad de los pacientes mexicanos contagiados de coronavirus, pero también en España, en Alemania, en Francia y otros países de este continente, además de en
en Estados Unidos. Esta es información de la Secretaría de Salud, es información que da en sus informes técnicos diarios. Les voy a dejar el enlace a esa página oficial en la descripción de este video. Y además el mapa que acaban de ver es un mapa que estamos haciendo en Serendipia con los datos que libera el gobierno federal sobre los casos sospechosos y confirmados de coronavirus. Esta es información que dan a conocer de manera diaria. Entonces, si quieren explorar ese mapa, porque pueden darle clic a cada estado y ver cuántos casos hay, les dejo también el enlace en la descripción del video para que puedan ver exactamente cómo están distribuidos los casos en México. Y algo más que notamos al hacer este mapa es la disposición del gobierno mexicano para liberar datos sobre el coronavirus. Tal vez se estarán preguntando, ¿y qué tienen que ver los datos y el coronavirus? Bueno, pues tienen muchísimo que ver. Como hemos dicho en otros videos, los datos nos ayudan a tomar mejores decisiones y esta ayuda es tanto para el gobierno como para los ciudadanos. Entonces, yo estoy segura de que el gobierno tiene muchos más datos de los que hace públicos, pero en sus informes técnicos diarios, la verdad es que está liberando información útil, aunque no está en formatos abiertos, está en PDF y ustedes saben que yo tengo una guerra personal con los archivos en PDF, pero estos archivos de la Secretaría de Salud se pueden convertir a un formato editable de manera más o menos fácil y rápida. Y la verdad es que sí es información útil. Nos sirve, por ejemplo, para hacer este mapa en donde podemos ver en dónde están los casos y nos sirve también para hacer el análisis de cuál es la edad de las personas que se han contagiado o de las personas que se sospecha que tienen coronavirus en México, cuál es su género y en qué países han estado. Entonces, a pesar de que no son datos abiertos, creo que es información bastante útil y me parece muy bien que el gobierno la esté haciendo pública porque creo que eso también puede ayudar a reducir como esta histeria que de repente se siente que hay, pues yo creo que no solamente en México sino en todo el mundo, pero hablando en específico de México, creo que observar la información oficial y analizarla sí nos puede ayudar a tranquilizarnos un poco. Una pregunta bastante pertinente, creo, es por qué las autoridades mexicanas todavía no han puesto en marcha medidas como cancelar eventos masivos, como cancelar las clases, como pedir que trabajadores de las empresas trabajen desde su casa y pedirle a la población en general que no salga de su casa a menos de que sea estrictamente necesario, o sea que de verdad tengan que salir. Y lo que ha dicho el gobierno federal hasta ahora es que en México todavía estamos en la fase 1. Esto se refiere a los protocolos internacionales de salud. Hay 3 fases y dependiendo de la fase en la que se encuentre el virus en cada país son las medidas que tienen que poner en marcha. Hasta ahora todos los contagios en México eran importados, es decir que la gente había ido a otro país, como les digo en este caso países europeos, y ahí se habían contagiado, o sea que no había contagios dentro de México. De acuerdo con lo que dicen las autoridades, cuando empecemos a registrar contagios locales es cuando se va a activar la segunda fase y entonces sí, serán puestas en marcha otras medidas. Pero vamos a ver los datos, que es lo que nos gusta en este canal. Pero vamos a ver los datos, que es lo que nos gusta en este canal. Como les digo, hasta ahora en México hay 15 casos confirmados de coronavirus, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Ayer, mientras estaba la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, se confirmó otro caso en Querétaro, entonces serían 16 casos, pero este caso ya no entró al informe técnico diario de la dependencia y nosotros estamos tomando los datos de ese informe, entonces en este momento tenemos 15, aunque hoy en la noche probablemente serán 16 o un poco más, pero bueno, vamos a hablar de que en este momento en México hay 15 casos. ¿Cuántos casos hay, por ejemplo, en China? De acuerdo con el mapa de la Universidad Johns Hopkins que vimos hace rato y como pueden estar viendo ahora, en China hay 80,000 casos de coronavirus, en Italia hay 15,000, en Irán hay 11,000, en Corea del Sur 7,000 y en España 4,000.
Como pueden ver, es una gran diferencia de 15 casos en México a 4,000, por ejemplo, en España. En España ya también se puso en marcha la medida de que las personas no salgan de su casa a menos de que necesiten hacerlo, pero allá, como podemos ver en este mapa, hay 4,000 casos de coronavirus. En México hay 15. Entonces, lo que ha explicado la Secretaría de Salud, en específico el subsecretario Hugo Gatell, es que ahora, en este momento, México está en la fase 1 y esa fase 1 implica que aún no deben ser puestas en marcha este tipo de medidas. Y de acuerdo con lo que dijo, el gobierno prevé que a finales de marzo México entre en la fase 2 y entonces sí se pongan en marcha medidas como filtros en escuelas y en oficinas. Algo más que debemos tener en cuenta es el número de contagios diarios. Mientras que México, por ejemplo, entre el 11 de marzo y el 12 de marzo registró 3 contagios nuevos, en países como Italia, por ejemplo, estaban siendo registrados 70 contagios diarios en una semana, pero esta cifra subió a 500 y luego a 700 y fue cuando el país tuvo que poner en marcha estas medidas. En otros países, como por ejemplo en China, en donde surgió el virus, la primera semana de enero fueron registrados en promedio 100 contagios diarios, pero esta cifra llegó hasta 15,000 contagios nuevos al día y fue entonces cuando el gobierno chino tuvo que poner en marcha también estas medidas. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido para saber qué está pasando con el coronavirus en México, también para saber que el hecho de que sea una pandemia no quiere decir que ya se va a terminar el mundo, y también para conocer algunos recursos como el mapa de Johns Hopkins o nuestro mapa, en donde pueden conocer la situación actual de los casos de coronavirus en México y en el mundo. Si les gustó el video, ya saben que nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Estos 2 clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Si nos quieren ayudar un poco más, pueden visitar nuestro perfil en Patreon, en donde pueden hacernos una donación que va desde 20 pesos al mes, lo cual nos ayuda a seguir haciendo este tipo de videos, además de investigaciones con datos abiertos. Y a cambio de su donación pueden recibir recompensas como asesoría en solicitudes de información o votar por el próximo tema que investigaremos. No olviden que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo, nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre los leemos. Recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Además, la OMS de situación que está en es que los casos mexicanos